Saludos. Estamos aquí presentes para lo que es una explicación de las columnas cortas. Estas se encuentran en edificaciones y se generan por el aparecimiento de efectos no estructurales adosados a las mismas. Pues como ustedes saben, la columna corta reduce su longitud efectiva, generándole al momento de que exista un sismo eventual, un efecto cortante, haciendo que ésta genere una explosión. Y la falla de la columna, como les dije anteriormente, sería por una explosión, más no por flexocompresión, que es la que fue diseñada. Ahora bien, para que existan estas fallas, una columna debe cumplir ciertas condiciones previas y se pueden enumerar las siguientes. Entre ellas, que existan mamposterías. Conjuntamente con ellos, como ustedes pueden ver en esta columna, generaría el efecto de columna corta basado en que aquí está una mampostería adosada. En el caso hipotético de que existiese una fuerza sísmica, golpearía directamente acá y generaría un brazo de palanca, haciendo que genere una falla explosiva en la misma, tanto acá arriba como superiormente, en la parte superior. El problema de ello radica en que al ser explosiva, la estructura colapsa de una manera rápida, no dándoles tiempo a la gente que se encuentra en su interior para poder evacuar, salir, salvaguardarse. Ahora bien, estas columnas se producen en lo que son gradas, en lo que son ventanas, en lo que son elementos estructurales de una columna superior a una inferior, por desnivel. Nos encontramos en la parte lateral del edificio en el que se encontraban las gradas. Como les comentaba, la existencia de las columnas cortas se presenta cuando existen vanos en las mismas. Por lo general, antes estos vanos se convertían en ventanas. Como ustedes pueden ver en el edificio que se encuentra a mi derecha, todos los vanos se han convertido en ventanas y generan el efecto de columna corta. Como ustedes pueden ver, actualmente la norma impide que generemos los cambios bruscos de sección, llamémoslo así, y nos obliga a poner mamposterías o nos obliga a poner elementos adosados a la columna para evitar este problema de las columnas cortas como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, la norma dice que para que nosotros poder colocar una ventana debemos tener una separación de columna a ventana por lo menos del doble de la altura de la ventana. Por consiguiente, es decir, en el caso hipotético que nosotros tuviéramos una columna, una altura de ventana como esta, digamos, caso hipotético que tenga un metro, nos obliga a separar la norma que sea desde el base de la columna hacia el lado posterior el doble de la misma distancia. Es decir, si la altura sería 1 metro, tuviéramos que desplazarnos básicamente 2 metros. Con mampostería, con gypsum, con algún material no estructural, para evitar el problema de columna corta y evitar que esta columna de aquí, como la columna del otro sentido, tenga fallas explosivas y siga diseñada a flexocompresión como fue creada desde un inicio. Entonces, unas alternativas, bueno, como ustedes saben, que una mampostería ahorita y la altura es bastante grande, no nos alcanzaría la distancia, nos quedaría una ventana bastante desproporcional. ¿Qué es lo que planteamos en nuestra posible solución? Es generar y crear material gypsum, que por sus propiedades y por las entidades y por su mismo expreso no genera mayor empuje ni mayor momentos en la misma y nos impide el efecto de tal. El único inconveniente que al poner unas mamposterías adosadas en material gypsum o cualquier otro material, si fuera el caso, nos quitaría un poco de luz. Y para solucionar eso nos tocaría en la parte interior, claramente está,
colocar más alumbración con un poco más de ventilación. Eso básicamente es todo. Hola, aquí estamos en nuestro segundo edificio y aquí podemos ver claramente otro ejemplo de columnas cortas. Como ya se mencionó antes, ¿qué es una columna corta? Les voy a dar un pequeño resumen. Entonces, como pueden ver aquí, esta es una columna corta. ¿Qué es lo que la hace una columna corta? Es esta mampostería. Como ustedes pueden ver, está colocada desde columna a columna. Y ese es el problema que produce el efecto de columna corta. Entonces, el efecto de columna corta solo se produce cuando existe un sismo en el sentido en el que está colocada la mampostería y está reduciendo la altura efectiva de la columna. Si el sismo viene del otro sentido, no pasaría nada. Entonces todo depende del sismo. Pero, como nosotros no podemos predecir un sismo, tenemos que tomar ciertas precauciones y dar soluciones a estos problemas. Ustedes dirán, ¿y por qué está construido esto así? Antes, en la norma anterior del 2002, no se tomaban precauciones para este tipo de cosas. Entonces estos edificios no es que están mal construidos, sino que simplemente fueron hechos con normas las cuales no tomaban estas precauciones. Y la solución que podemos dar para esta columna corta es poner toda cerrar la ventana y poner mampostería, el cual que queríamos el efecto, o poner el doble de la altura de la ventana en la parte horizontal de mampostería, y así reduciríamos el efecto de columna corta. Obviamente, de los dos lados hacer lo mismo. O también lo que podríamos hacer es quitar la pared y en vez de poner ladrillo o bloque, poner gypsum, que este elemento no produce ningún efecto que afecte a la columna. Y estas son las soluciones que podemos dar. Gracias. Bueno, estamos en nuestro segundo edificio, en la parte posterior del edificio. Como pueden ver, aquí tenemos otro ejemplo también de columnas cortas. Vean nuestra columna grande, una sección grande, pero supuestamente con esto no tendríamos ningún problema. Pero fíjense en esto. Ven la mampostería que está aquí, hasta la otra columna de allá. Eso nos produce un efecto de columna corta, como hemos ya estado hablando, ¿qué es lo que produce? Vean nuestros cimientos ventanales, supuestamente se vería bonito la entrada de luz, pero si viene un sismo, la columna fallaría en esta sección, habría una falla explosiva, y si hay gente adentro, ya saben lo que pasaría. Entonces, y fíjense también, esto tampoco se debe hacer. Si ven cómo hay ese cambio de desnivel en la losa, va así, de repente va la otra losa y se une. Eso no debería hacerse, porque también estamos produciendo un efecto de columna corta, estamos reduciendo la altura efectiva de nuestra columna que está al fondo. Entonces, lo que debemos hacer es, cuando queremos hacer este tipo de cosas y unir así dos edificios, lo que se hace es poner juntas de construcción y que este edificio tenga su propia columna y el otro edificio que tiene su losa tenga su otra columna, para que no haya ese efecto de columna corta, porque ahí estamos separando los edificios, no estamos haciendo como si fuera una sola estructura. ¿Qué es el problema? Con respecto a los ventanales, lo que podríamos haber hecho aquí es, en vez de esta pared, haber puesto gypsum o haber bajado las ventanas hasta el piso. O, como ya les había explicado antes, que una de las soluciones es la altura de la ventana, 2 veces la altura de la ventana, poner hacia acá, en la parte horizontal, en mampostería, y así también reduciríamos el efecto de columna corta. Bueno, estamos en nuestro tercer edificio, donde tenemos otro ejemplo de columnas cortas. Ustedes dirán, chuta, ¿y estos chicos a dónde se han ido que han encontrado tantos problemas estructurales? Como les mencioné antes, todos estos edificios fueron construidos con la norma antigua, donde se permitían todo este tipo de cosas. Pero ahora en la nueva norma, si estos edificios son calificados, ninguno pasaría. Pero no es que estén mal construidos, como mencioné antes. Entonces vemos otra vez el mismo problema de columna corta, donde como ven aquí, la mampostería hasta cierta altura de la columna y luego los ventanales, que es la costumbre de todo el mundo, para que entre luz, también entre aire, las habitaciones o los espacios interiores tengan bastante luz y entrada de aire. Entonces la solución que se puede dar
como ya mencioné antes, es la altura, 2 veces la altura de la columna, poner mampostería hacia un lado y así evitaríamos el efecto de columna corta. O las paredes que sean de gypsum. Entonces, en este caso, si nosotros se nos ocurriría coger y tapar la ventana para evitar el efecto de columna corta, lo que podemos hacer es poner luz artificial en la parte interior, igual ventilación. Así de esta forma, ya no importaría si existiría una ventana o no. Y como podemos seguir aquí, si caminamos un poco más hacia la parte hacia el otro lado del edificio, también podemos ver otro ejemplo claro de columnas cortas. ¿Se fijan ahí? Vemos aquí otro ejemplo claro de columnas cortas. Y podemos dar las mismas soluciones que les mencioné antes. Paredes de gypsum, 2 veces la luz, 2 veces la altura de la columna, de la ventana, poner aquí mampostería y ventilación artificial y también luz artificial. Sigamos aquí con nuestro recorrido. En esta parte también podemos ver otro claro ejemplo de columnas cortas. Vean aquí. Otra vez, vean. Un ventanal que va de columna a columna y produce nuestro efecto de columna corta. Como ya les mencioné antes, si viene un sismo justo del mismo lado donde se está produciendo el efecto de columna corta, esta parte de la columna fallaría explosivamente. Y se supone que nosotros diseñamos para que lo primero que falle sean las vigas y no las columnas, para que las personas que se encuentran dentro del edificio tengan tiempo a salir, porque esa es la idea en las construcciones de edificios. Tratar de construirlos lo más seguros posibles, lo más antisísmicos, porque no se puede decir que vamos a construir un edificio que pueda soportar un sismo de 10. Eso es imposible. Simplemente es tratar de ofrecer seguridad y dar tiempo para poder salir de estas edificaciones cuando haya pasado este evento natural. Continuando con nuestra exposición y determinación de columnas cortas, aquí podemos ver en este edificio un claro ejemplo de una columna corta y la posible solución. Como ustedes pueden ver, miren lo que sucede acá arriba. Genera un efecto de columna corta. Como ustedes ven, justo en la parte superior, después de barandal y después de la protección metálica, generaría un efecto explosivo de la columna como tal y nos crearía problemas, básicamente eso. Pero bueno, en las posibles soluciones, como ustedes ya lo saben, es crear una mampostería adyacente a la misma con una longitud de 2 veces la altura de la ventana. Esa sería una solución. Otra solución es la que presentaron nuestros queridos compañeros al hacerla completamente, rocar la pared y crear una columna y crear ventanales completos. Como ustedes ven, toda el área de la pared, toda la que fue pared o fue mampostería en su debido momento o en su tiempo, se creó y se generó una gran ventana. Añadieron protección metálica, como ustedes saben, las consecuencias graves y las demás situaciones graves, pero eliminaron el problema de columna corta. Así en un sismo esto no tendría ningún problema, ningún efecto y quedaría sin inconvenientes. Pero bueno, esto es un claro ejemplo de lo que se debe y lo que no se debe hacer. Siguiendo con el recorrido, nos encontramos en la parte posterior. Como ustedes pueden ver en la parte adyacente frente a mí, se encuentra todo lo que es un efecto de columnas cortas. Como ustedes pueden, ventana, columna, mampostería. Estamos jodidos, es decir, que si es que viene un sismo, básicamente esta columna fallaría por explosiones, esta estructura es posible que venga y tal, Pero como ustedes saben, esto no es que estuvo mal construido, ni que los ingenieros que hicieron esto estaban mal. En la norma no lo contemplaba y antes se permitía generar ventanales de columna a columna. Ahora ustedes saben, esto generaría actualmente problemas. Posibles soluciones, tapar las ventanas, tapar las columnas, o sea, tapar los vanos que existen en las ventanas con mampostería y generar otras luces. Una mayor ventilación, mayor costo, pero solucionaremos el problema. Bueno, para finalizar nuestra exposición, espero que les haya gustado y hayan tenido un pequeño rezago o entendimiento de lo que sucede con las columnas cortas. Recordemos que eso ya no se debe construir, no se debe hacer, y como futuros ingenieros tenemos que solucionarlos.